El título de la serie que estamos estudiando los días domingos se llama Es tiempo de sanar. El día de hoy vamos a llegar al final de la segunda etapa, el segundo bloque de temas que hemos estudiado. El primer tema hablamos acerca de la ansiedad. En este segundo bloque estamos hablando acerca de la amargura. A partir de la próxima semana, entonces, vamos a iniciar un tercer bloque, es decir, vamos a empezar a hablar de un tema nuevo, de un tema diferente, un tema distinto. Y aunque parezca disco rayado, hermanos, me da gusto poder estudiar estos temas en la iglesia, especialmente porque mi anhelo, mi deseo es que no solamente yo, que empiece por mí, pero creo que es algo que debo de hacer primero, ¿verdad? Aplicar a mi vida la palabra, para que también cada uno de los que estamos aquí la apliquemos, y que si por alguna razón hay algo que nos genera ansiedad, podamos sanar de ello, o que si nos genera también, hermanos, amargura, podamos también sanar de ello. Hemos visto hasta aquí que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos en una situación de esa naturaleza para que podamos funcionar bien como hijos de Dios y como iglesia. Específicamente el último tema que vamos a estudiar entonces, insisto, de esta segunda etapa, no de la serie, el tema número 11 se llama No trates tu amargura con esto. No trates tu amargura con esto. Hermanos, definitivamente se puede sanar de la amargura. Lamentablemente muchas personas vivimos amargadas. Y vivimos amargadas porque hemos vivido toda una serie de situaciones, de injusticias, nos han lastimado, nos han ofendido, nos han fallado, nos han traicionado. Y hay muchas cosas que terminan marcando, hermanos, nuestra vida, y que terminan influenciando en nuestro carácter, tal como lo hemos visto en otros temas. Es posible sanar, hermanos, definitivamente de la amargura. El problema es que para sanar tenemos que tratarla adecuadamente. Y pienso, por ejemplo, hermanos, nuestra hermana, en la iglesia tenemos una hermana que se llama Micaela, seguramente está viendo la transmisión. Ella estuvo muy delicada en los últimos días, tuvieron que internarla de hecho de urgencias anoche, ya que ella tenía una muy fuerte infección, temperatura, diarrea, ¿verdad? Lo cual hizo que se deshidratara completamente. Pero digo esto porque al llegar al hospital resulta, ¿verdad?, que el médico que la había visto primero no había hecho el diagnóstico correcto, y por lo tanto el tratamiento que le dieron no fue el correcto. Al no dar el tratamiento correcto, pues eso hizo que la hermana empeorara al grado, ¿verdad?, de que su estado de deshidratación era ya muy delicado, ¿verdad?, que tuvieron que internarla, y al estar en el hospital los médicos decían que ella iba realmente muy mal, que su estado era muy mal, el estado de salud de nuestra hermana. Eso es lo que hace un mal diagnóstico y por lo tanto un mal tratamiento. Eso no solamente pasa, hermanos, en la vida física, pasa también en la vida espiritual y pasa también en la vida emocional. Hay ocasiones que nosotros, hermanos, no tratamos adecuadamente aquello con lo que nosotros estamos viviendo, y lejos de sanar o lejos de acabarlo en nuestra vida, lo único que descubrimos es que con el tiempo ya se ha incrementado. Es decir, hoy reconocemos que estamos amargados, pero el día de mañana nos damos cuenta que estamos en una situación peor porque tal vez no hemos sabido tratarla adecuadamente. He dividido, hermanos, la predicación del día de hoy en dos puntos. Punto número 1, lo que no debemos hacer. Hay cosas que sí debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Hermanos, algunas personas a lo mejor no estamos conscientes de que estamos amargados, todo el mundo lo ve, pero nosotros no lo aceptamos. Habemos algunas de que estamos conscientes, de hecho queremos acabar con ella, queremos erradicarla en nuestra vida, pero la tratamos de manera incorrecta, de manera equivocada. Queremos acabar con ese dolor, queremos acabar con ese sentimiento, queremos acabar con esa manera de sentirnos, pero descubrimos con el tiempo, en virtud de que la tratamos inadecuadamente, que no solamente continúa allí el dolor y la amargura, sino que, como dije hace rato, es más profunda y por lo tanto más dolorosa. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debería de tener cabida en nuestra mente cuando estamos amargados? Punto número 1. O dentro de este aspecto vamos a ver varias cosas. El primer tema se llama, o el primer punto, lo que no debemos hacer. Hay una serie de cosas que no debemos hacer. Y lo primero es Romanos capítulo 12, versículo 19, buscar la oportunidad para vengarnos. Una persona amargada, lo primero que va a anhelar en su mente y en su corazón es vengarse. Un día le voy a hacer pagar. Así como sufrí, así como lloré, así como sentí, así como viví, yo quiero que lo viva, y si es posible, peor o más. Y vamos a estar buscando, vamos a estar maquinando
la manera de poder vengarnos, la manera de poder hacer que esa persona sienta lo mismo, hermanos, que nosotros, y creemos equivocadamente que eso va a disminuir el dolor o que nos va a dar el control de nuestras emociones o sentimientos. Pero la Biblia nos hace un llamado. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: no se vengan ustedes mismos, no os venguéis vosotros mismos, dice Dios. Hermanos, ¿por qué Pablo le escribiría a la iglesia de Roma sobre el tema? ¿Sabían ustedes, hermanos, que investigando un poquito, la iglesia de Roma era una iglesia relativamente nueva? Se dan cuenta que sus 16 capítulos están fácilmente divididos en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 11, y es una carta que ustedes leen que se le está enseñando a una nueva iglesia respecto a la vida cristiana, respecto al discipulado, respecto a la salvación, respecto a la comunión en Cristo. Y a partir del capítulo 12 al 16 empieza ya la parte práctica. Es hora de despertar, es hora de entregarte a Cristo, es hora de hacer esto, de hacer el otro, de hacer aquello. ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le diría a los hermanos: no se vengan ustedes mismos? ¿Acaso será que en la iglesia de Roma había alguien que en su corazón había sufrido algo y estaba cavilando allí en su mente y en su corazón el deseo de venganza? ¿Será que un cristiano de tiempo, de años en el Señor, que está consagrado, que ha servido, que está involucrado en la casa de Dios, en algún momento dado puede llegar a tener también en su corazón el deseo de venganza? La respuesta es sí. No debiera, pero lamentablemente así es. Lamentablemente, hermanos, los cristianos, si no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, si no nos preocupamos, como lo vamos a recordar y a aprender el día de hoy, a tener una comunión con Cristo, el deseo de venganza va a entrar allí en el corazón y allí va a estar, allí va a estar, allí va a estar. Pero dice Pablo en Romanos 12, 19, no se vengan ustedes mismos, amados míos. Y Pablo les dice a los hermanos de Roma: amados míos, porque Pablo siente en su corazón esa carga. Dice: ¿cómo es posible que mis amados, que un hijo de Dios que debería de amar, que debería de perdonar, esté sintiendo eso? Dice: sino dejad lugar, ¿qué dice? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es, hablando Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, algunos dicen que la venganza, hay un dicho coloquial que dice que la venganza es un plato dulce. ¿Lo han escuchado? Dicen: la venganza es un plato dulce que se sirve frío y se disfruta como postre. Pero la pregunta es, hermanos, ¿en realidad hay satisfacción en la vida de una persona cuando logra vengarse? ¿Alguien se ha vengado alguna vez como para decirnos lo que ha sentido, lo que ha vivido, lo que ha experimentado? La respuesta es sí, sí. Y la venganza no provoca en la vida ninguna satisfacción. Nada dulce, nada que haga sentir a la persona satisfecha. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay especialistas en el comportamiento humano que han estudiado la venganza? Que han estudiado a un sinnúmero de personas que han logrado aparentemente probar este plato frío y dulce, y han investigado cómo se han sentido, les han preguntado qué han vivido, qué han experimentado, cómo se han sentido después, y que la respuesta es: en el momento me sentí bien. En el momento experimenté una satisfacción que me hizo sentir a gusto. Pero con el paso del tiempo empecé a sentir un sentimiento de vaciedad, y vino a mí una pregunta: ¿realmente hice lo suficiente? Yo creo que no, necesito hacerle algo más. Es decir, no hay una satisfacción, no hay un gozo, no hay un deseo, no hay alegría. Y muchas personas que han logrado vengarse únicamente han descubierto que la venganza fue un camino que los llevó a convertirse en personas perversas. Porque la venganza en el ser humano, hermanos, solamente tiene la capacidad de sacar lo peor de cada individuo. La venganza solo tiene la capacidad de sacar lo peor de cada individuo. Y esto termina haciendo de nosotros muchas veces personas peores que aquellas que nos causaron un daño.
Porque no solamente hacemos algo semejante, sino que no vamos a sentir la satisfacción de haber hecho lo suficiente y queremos más y más y más. Y por lo tanto estas personas concluyeron lo siguiente: la amargura solo nos trajo más amargura, la venganza solamente nos trajo más amargura y más dolor. Por eso es que Dios no quiere que vayamos por ese camino. A veces creemos que Dios no nos entiende. Es que Dios no me entiende. Es que Dios no sabe lo que yo siento. Dios no comprende lo que yo viví. Cuando el pastor me aconseja, o el hermano o la hermana me aconseja, hermano, perdona, es porque no me entienden, es porque no saben, es porque no vivieron lo que yo viví. Si lo hubieran vivido, entonces entenderían. No, Dios es perfecto y nos conoce perfectamente. Y Él no quiere que vayamos por un rumbo de sufrimiento en el que de por sí ya nos estacionamos, hermanos, hace tiempo. Por eso es que cuando yo intento vengarme o tú intentas vengarte, hermano, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero que nada, que cuando yo quiero vengarme o tomo venganza, estoy despojando a Dios de su lugar. Me estoy creyendo superior a Dios y no dejo las cosas en sus manos porque no confío en que Él lo haga bien. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19, lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Dice: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora bien, decimos, bueno, lo voy a dejar en las manos de Dios, pero entonces espero que Dios lo destruya, espero que Dios lo acabe, espero que Dios realmente lo tome en sus manos y lo retuerza, ¿verdad? No es así. Lo que va a hacer Dios es que va a quebrantar el corazón de esa persona para arrepentirse de sus pecados, de su vida. Y que un día esa persona sea un ser humano distinto, un ser humano diferente, pero no para destruirlo, sino para traerlo con amor hacia Él. Porque sabe que una persona que ha causado daño, que ha lastimado a otra al punto de traer amargura a su vida, es alguien que también lo necesita a Él. Dios va a quebrantar el corazón de esa persona para bien. ¿Por qué los seres humanos no debemos de vengarnos? Porque ¿quién busca vengarse para bien? ¿Alguien busca el bien de quien se venga? No, sino, como dije hace rato, el mal. Tenemos que considerar entonces que no solamente estamos despojando a Dios, sino que tenemos que considerar también que siempre la situación puede complicarse, que la situación puede traernos más problemas, que nos puede generar más enojo, que podemos terminar envenenando a otros, que nos puede exponer al peligro, que nos puede exponer a la cárcel, que nos puede exponer a la muerte, porque las cosas no siempre salen como nosotros las queremos. Hermanos, se ha hecho un estudio en Estados Unidos, y perdón que use este país, pero ellos hacen estadísticas de todo, investigaciones de todo. Ustedes habrán escuchado, hermanos, que en la última década, y en realidad eso ha pasado siempre, pero en la última década se ha incrementado el número de masacres. Apenas hace unos días hubo una. Es decir, jóvenes o personas adultas que van, compran un arma y matan a sus compañeros de trabajo, entran a una iglesia y matan a los feligreses, entran a la escuela y matan. Se ha descubierto, hermanos, que prácticamente la mayoría de estos casos, la razón de la masacre fue movida por un deseo. ¿Cuál creen ustedes que es? La venganza. Se dice que las razones por las cuales una persona mata a otra es por dinero, es por amor y es por venganza. Por amor, por dinero y por venganza. Y que una de las más elevadas es la tercera, la venganza. Por eso cuando nosotros estamos planeando vengarnos, tenemos que pensar en las consecuencias. Tenemos que pensar en lo que vamos a traer hacia nosotros y hacia nuestra familia. Regresemos a Romanos capítulo 2, hermanos, ahora un poquito atrás al versículo 17. Por eso es que Dios hace un llamado a los hijos de Dios. Es que
tengo que pagarle con la misma moneda. No, Dios nos dice que hay una moneda diferente para pagar a quien nos ha hecho daño. Hermano, no trates la amargura con esto. No tratemos la amargura con esto. Hay algo que no debemos hacer, y lo primero es que no debemos de buscar la oportunidad para vengarnos, porque trae hacia nosotros mayor tristeza, mayor dolor, y también nos expone a situaciones peligrosas, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Romanos 12:17, lean todos conmigo, lean fuerte, habemos una buena asistencia, así que lean fuerte. Dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, ¿qué es el cristianismo si no es ir contracorriente? ¿No es cierto? ¿Qué es ser cristiano? Es venir a un templo, abrir una Biblia, cantar y decir gloria a Dios, amén, aleluya, y ya, hermanos. Eso no es ser cristianos. Ser cristiano es simplemente hacer una oración de arrepentimiento y creer en Jesucristo e invitarlo a morar a nuestro corazón. No, hermanos, eso es el primer paso. Ser cristiano es poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y normalmente, habitualmente, o muchas veces, como querramos verlo cada uno de nosotros, lo que la palabra de Dios dice o nos enseña va más allá de la lógica, va más allá de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Recuerdo en alguna ocasión un testimonio que en otro momento he compartido, hermanos, en las oportunidades que he tenido de compartir de Cristo, hubo dos en particular que me han marcado. Y uno de ellos es el de una dama, ¿verdad?, que platicando un día con ella respecto al perdón y respecto al arrepentimiento, ella me hizo una pregunta que en el momento yo no entendí. Me dice: a ver, pastor, lo que usted me está diciendo es que si mi padre viene aquí con ustedes y escucha lo que usted me está diciendo y él se arrepiente, ¿Dios lo va a perdonar? Le dije: bueno, no sé quién sea tu padre, ni por qué me lo preguntas, pero sí, Dios lo puede perdonar. Dijo: entonces no quiero saber nada de Dios. Le dije: ¿disculpa? Dice: es que mi padre a mí me hizo tanto daño que yo juré, y es una persona adulta, era una persona adulta, que un día lo iba a hacer pagar. Y si Dios es alguien que me exige perdonar, entonces no quiero saber nada de Dios. Yo dije: bueno, mira, yo lamento que tú hayas vivido todo eso, pero debes de perdonar porque a Dios no le agrada que hagas eso. Yo no sé si a manera de broma me dijo: oiga, con otras palabras lo dijo, ¿y no podría ir primero con mi papá y darle una y luego regresar y arrepentirme? Le dije: me temo que no. Me temo que no. ¿Saben qué hizo esa dama, hermanos? Cuando yo le dije que Dios quería perdonarla a ella y que podía hacer lo mismo con su padre, ¿saben ustedes qué hizo? Se levantó de la oficina y se fue. Me dijo: no me interesa entonces. Pero ustedes y yo que estamos aquí ocupando un lugar, que hemos creído en Cristo, amigo que nos visitas en esta mañana, ser cristiano es ir contracorriente. Y cuando leemos la palabra de Dios, algunas o muchas veces vamos a encontrar cosas que a lo mejor no nos van a satisfacer a nosotros en el momento, pero que si nosotros las practicamos, que si nosotros las ejercemos, con el tiempo aquello que queríamos quitar va a sanar. Aquello con lo que no podíamos cargar va a desaparecer. Aquello con lo que no podíamos luchar, nos vamos a dar cuenta que ya no está. Y te vas a preguntar: ¿en qué momento desapareció el dolor? ¿En qué momento se acabó la angustia? ¿En qué momento se fue el enojo? ¿En qué momento dejé de estar amargado, amargada? Cuando yo hice lo que Dios dice, y su palabra dice: no pagues a nadie mal por mal, sino que procura lo bueno delante de todos los hombres. Pídeme todo, pídeme que lo perdone, pero no me pidas que le haga bien. Jesús dijo: hay que amar a nuestros enemigos, hay que orar por ellos. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque vas a hacer que se avergüence delante de ti por la manera en como tú lo estás tratando, y tú vas a estar sanando. Antes de vengarnos, tenemos que considerar entonces que no debo de despojar a Dios de su lugar, que la situación se puede complicar, pero también que es pecado delante de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Hermanos, así como la hermana
recibió un tratamiento que hizo que estuviera peor, a un punto en el que los médicos decían, ¿verdad?, que la hermana estaba delicada. Así podemos estar nosotros. Habemos personas que venimos a la iglesia, que cantamos, que leemos la Biblia, que por un momento nos sentimos bien, hermanos, pero que no estamos bien. Y por eso no disfrutamos de la vida cristiana. Y por eso no vivimos la vida plena que ofrece Jesucristo. Y decimos, es que oro mucho y leo mucho, yo no falto a la iglesia. Pero ¿por qué me sigo sintiendo así? Porque falta algo. Porque el tratamiento que le estamos dándole al problema que tenemos no es el correcto. No es el adecuado. Y un tratamiento incorrecto nunca va a traer la sanidad. Jamás. Va a complicar las cosas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, y posteriormente Santiago 4:17, dice en primer lugar la palabra de Dios: escucharon, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sin embargo, dice Jesucristo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, es decir, cualquiera que se enoje con alguien, que cultive ese enojo lo va a llevar a la pérdida del dominio propio, y entonces va a violar el mandamiento de amar. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque la orden de Dios, ¿cuál es? Amar. Y lo que Dios nos va a preguntar es si lo amé. Es que me hizo esto, Señor, pero ¿lo amaste? Es que, Señor, me hizo esto, pero ¿lo perdonaste? Bueno, es que realmente nunca lo maté. Sí lo quise, Señor, me lo imaginé. Mira, que un día fuera pasando por una avenida y pasara un tráiler y lo aplastara su carro y regresara y otra vez. Pero nada más lo pensé, Señor, nada más lo pensé. Dios ni siquiera habla de que lo pensaste, dice con el simple hecho de cultivar. Porque ese enojo no habla de que me enojo. Yo me puedo enojar a lo mejor con Alfredo conmigo, o veo aquí a Julio adelante, de repente nos enojamos por algo, no lo sé, pero pasa. ¿Sí me explico? O a lo mejor de repente te enojas con alguien y al rato ya estás como si nada. No habla de ese enojo. Habla del enojo que se guarda, que se cultiva, que se mantiene, que se alimenta, porque viola el mandato de amar, porque nos lleva a perder el dominio propio. Dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo. En el original griego, hermanos, de la Biblia, son palabras que describen a una persona torpe, a una persona estúpida. Y espero que no suene muy violenta la palabra. Es un término que describe a una persona que su razonamiento no es el adecuado. No sé si me explico. Con cierto retraso, con cierta falta de comprensión. Alguien mentalmente incapaz. El simple hecho, hermanos, cuando nos dirigimos a alguien con menosprecio, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Espero no pecar con esto que voy a decir, hermanos, pero quiero usarlo solamente para reforzar el punto. De primera mano, ¿no les parece un poco exagerado esto? Honestamente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué busca Dios, hermanos? ¿Qué buscas tú cuando a tu hijo pequeño le dices, oye, no vayas a salir a la avenida y te vayas a atravesar corriendo cuando sabes que es una avenida muy concurrida? ¿Que no se divierta? ¿Que se pierda algo interesante? ¿O qué estás tratando de evitarle? Vives en una avenida principal, en un eje vial. Oye, no se te vaya a ocurrir siquiera abrir la puerta. ¿Se está perdiendo la diversión? ¿Por qué se lo insistes tanto? ¿Por qué si un día se atreve a levantar? ¿A dónde vas? Es que iba de la calle. No, te he dicho que no lo hagas. ¿Qué estás buscando? Salvarle la vida. Y lo que Dios quiere es salvarnos la vida. Es librarnos de aquello que no quiere que nosotros vivamos. Y es que Santiago, solamente anótalo, no lo busques, capítulo 4, versículo 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La segunda cosa, creo que no se ve muy bien. La segunda cosa, hermanos, que no debemos de hacer al tratar, hermanos, con la amargura, es minimizarla.
minimizar el pecado de la amargura, es decir, no pasa nada, realmente no hay ningún problema, es que realmente yo no me siento así, yo no me siento así. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Decimos, lo llamamos por otro nombre. De repente tengo alguna debilidad, pero pues realmente yo no creo que me esté sintiendo de esa manera, no estoy amargado, sí estoy un poquito enojado, pero nada más, no pasa nada, cuando yo sé que realmente sí lo estoy. O dos, yo minimizo algo, en este caso la amargura, el pecado de la amargura, cuando creo o cuando digo que en mi caso es aceptable. Yo creo que Dios me entiende. Yo creo que Dios me entiende. Yo creo que Él entiende que en mi caso, por lo que viví, por lo que me hicieron, por lo que pasé, es justo que me sienta así. Yo creo que Él lo entiende. Él sabe por qué estoy así. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo entonces es que hay ocasiones en las que un cristiano puede violar lo que la palabra de Dios dice y Dios lo justifica porque él va a sentir lo que él quiera. No sé si me explico. No. En cierta ocasión, cuando el apóstol Juan escribía una de sus epístolas, y acompáñenme a ella, a 1 Juan capítulo 1, versículo 10, algunos de los hermanos de las iglesias de Asia estaban cometiendo algunos pecados o varios pecados. Déjenme ubicarles en contexto. En las iglesias, en la región de Asia, en la época del apóstol Juan, había crecido el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que lo que tú hicieras con tu cuerpo no afectaba a tu espíritu. De tal manera que si tú pecabas con tu cuerpo, no afectaba nada a tu alma. Y entonces esa mentalidad entró a la iglesia y la iglesia se estaba involucrando en ciertos pecados con su cuerpo, y cuando llega el apóstol Juan y los quiere exhortar, dice: a ver, Juan, espérate, es que nosotros no estamos pecando, porque sí estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero eso no afecta a mi espíritu. Y Juan le dice: no, tú estás pecando. Dice: no, yo no estoy pecando. Y entonces Juan dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, vivir con amargura es vivir en pecado. Dijimos, hermanos, apelo a aquellos que vinieron la semana pasada. La semana pasada comenté que cuando yo estoy amargado y culpo a los demás, digo, es que yo estoy amargado por culpa de... ¿Es eso correcto? ¿Por qué estoy amargado? Entonces, porque yo decidí estar así. Dios dice: quiero que decidas hacer lo bueno, quiero que decidas no tomar venganza, quiero que decidas amar, quiero que decidas perdonar. Y si yo digo: no, es que en mi caso es justificable, es que lo que yo estoy haciendo o estoy sintiendo no es pecado delante de Dios, su palabra dice: si decimos que no hemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces lo que hacemos es, lo llamamos por otro nombre, creemos que nuestro caso es aceptable, o como ya lo acabo de referenciar, culpamos a otros. Pero quiero que me acompañen por favor a Proverbios 19:3. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Una manera muy común entonces es culpar a los demás. Cuando de amargura se trata, el ser humano generalmente culpa a la persona que lo ofendió. Pero en casos extremos, y esto incluso muchas veces los dicen los consejeros o los amigos. Escucha esto, hermano, antes de leer Proverbios 19:3. Ten cuidado cuando tú aconsejas a alguien, porque hay personas que dicen: es que no sé por qué Dios me hizo esto. Es que no sé por qué Dios me hizo el otro. Es que ¿dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y quiero apelar a dos cosas, o dividir mis siguientes palabras en dos tipos de personas. Vamos a pensar en aquellos que llegamos a la iglesia y que ya traíamos amargura. Ok, no conocíamos la palabra de Dios,
Pero empezamos a leer la palabra de Dios, ¿y qué espera Dios que hagamos, hermanos? Que actuemos con base en ella, ¿no? Conforme a lo que ella dice. Aquellos que ya conocíamos de Cristo y que a pesar de eso nos amargamos, tomamos, una actitud de insensatez, torcemos nuestro camino. Y luego dice, contra Jehová se irrita nuestro corazón. Es que si Dios me amara, Él no habría permitido que me pasara esto. Es que si Dios me escuchara, es que si Dios, y siempre estamos buscando la manera de evadir, insisto, lo que nosotros hacemos. 3. La tercera manera, hermanos, la tercera cosa que no deberíamos de hacer, no solamente, hermanos, es buscar el deseo de venganza, no solamente es minimizar el pecado, sino también lo que tampoco debemos hacer es desahogarnos con cualquiera. De verdad, hermanos, habemos algunos que vamos por todos lados platicando con todo tipo de personas. No lo hagas. No toda persona tiene la capacidad de darte un buen consejo. De verdad. Si tú quieres desahogarte, busca un hermano, busca una hermana. No quieres venir con el pastor, está bien. Busca un hermano, busca una hermana de la iglesia. No con la que te llevas mejor, no con la que saludas siempre, sino con aquel hermano, hermana que es maduro, que no solamente no te va a juzgar, que no solamente te va a comprender, sino que lo primero que va a hacer contigo es darte un consejo acorde a la palabra de Dios, aunque no sea lo que tú quieres oír. Porque muchas veces lo que no queremos oír es eso. Muchas veces vamos hablando y hablando y hablando porque lo que queremos es encontrar gente que nos diga, pobrecito, ay, no me digas, oh, no, sí, has sufrido mucho, no, caray, no, tienes razón, no, si yo estaría igual que tú o peor. No, hermanos. Queremos que alguien aplaude al cómo nos sentimos, que alguien nos motive, que alguien nos comprenda y diga que sí siente. No, hermano, porque no es así. Una persona que te ama es alguien que te dice, abandona ese camino, no es bueno para ti. No vayas por él. 4. Algo que no es muy recomendable hacer es ir a buscar a la persona que te ofendió y pedirle que te ofrezca una disculpa o que te pida perdón. En muy pocas ocasiones la persona actúa positivamente. Lo más probable es que termine burlándose de ti y te cause más daño. Y finalmente, creer que debes perdonar a Dios. Hermano, pues perdónate a ti mismo por sentir así. Es más, perdona a Dios por haber permitido que te pasara esto. A ver, hermanos, ¿hay algo de lo que yo debería de perdonar a Dios? No, hermanos, no es así. Dios es santo y no hay ningún pecado en Él, no hay nada injusto en Él. Cuando yo digo que tengo que perdonar a Dios, estoy diciendo que Dios es malo, que Dios es pecador como yo, y no es así. Pero a veces en aras de consolar, en aras de animar a la persona, en aras de hacerle entender, decimos que debe de perdonar a Dios. No, esto es una blasfemia. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. No busquemos venganza, no minimicemos el pecado de la amargura, no nos desahoguemos con cualquier persona, no tratemos de buscar la disculpa de quien nos ofendió. No creamos que debemos de perdonar a Dios porque Dios es santo. En alguna ocasión o en muchas ocasiones, porque suelo repetir frases, hermanos, si de algo podemos culpar a Dios es de amarnos. Pero ¿cómo podríamos culparlo por eso, hermanos? Más bien agradecerle, ¿no es cierto? Más bien adorarlo, más bien honrarlo, más bien servirlo. Él nos ama. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca. Y me llama la atención, hermanos, no me voy a tomar más que un par de minutos, permítanme. ¿Qué le dice Jesús a Pedro cuando va a establecer su iglesia? Dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que eres Elías, otros que eres Jeremías, el profeta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto tú no lo comprendiste porque te lo explicó alguien, una persona, un ser humano, sino porque mi Padre te lo reveló, el que está en los cielos. Y también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús utiliza la palabra roca allí?
Porque en la mentalidad judía, la roca era Dios. A partir de Deuteronomio 32, probablemente antes, pero especialmente a partir de Deuteronomio 32, a Dios, hermanos, para referirse a Dios, una de las muchas maneras es llamarlo roca. ¿Por qué? Porque una roca es algo fuerte, es algo sólido, en lo que tú te puedes parar. Por ejemplo, dice la Biblia que estuve en el lodo cenagoso, pero el Señor puso mis pies sobre la roca. Es decir, me sacó de la aflicción, me sacó de aquello que me tambalea, de aquello que me hace sufrir, y me colocó en sí mismo para sentirme seguro. Cuando un cristiano está en Cristo, se siente seguro. Él es la roca. Y dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos... ¿qué dice? Son rectitud. Pero si yo digo no, es que también tienes que perdonar a Dios, significa que no todos sus caminos son rectos. Que hizo algo contigo por lo cual Él te tiene que dar cuentas. ¿Sí me explico, hermanos? Y no es así. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. ¿No les parece muy repetitivo este verso, hermanos, respecto a un atributo de Dios, que es la rectitud y la justicia? Sí. ¿Por qué Moisés, el autor de este pasaje, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, insiste? Porque quiere que el pueblo de Israel entienda que la situación que está viviendo en el desierto no es culpa de Dios, es culpa de ellos. Y lo que quiere Dios que entendamos algunos de nosotros es que muchas de las cosas que nosotros vivimos, por supuesto que no son culpa de Él, sino muchas veces son situaciones en las que nosotros voluntariamente nos hemos colocado. 2, como en cada sermón y en cada tema, vamos a hablar entonces de lo que es correcto. Y vamos a hablar entonces de la solución divina. Hermanos, ¿es difícil quitar la amargura de la vida de una persona? Sí, definitivamente es muy difícil. Es difícil quitar la amargura de la vida de alguien que fue ofendido, que fue herido, que fue pisoteado, que fue marginado, que fue pasado por alto o algo similar, pero no es imposible. Y no es imposible, hermanos, porque se trata de una decisión individual que los hijos de Dios podemos y debemos tomar. Acompáñenme a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 31, donde, por cierto, hay un mandamiento que en otro momento hemos considerado en esta serie. Y en este pasaje de la Escritura, Dios nos da entonces una orden. Nos dice Dios, oye, no debes de permitir que la raíz de amargura haya cabida en tu corazón. Debes de amar a los demás, debes de perdonar, no debes de tomar venganza, pero ya permitiste que la amargura entre a tu corazón. Entonces dice Dios, haz lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente: quítense de ustedes, de vosotros, toda amargura. Hermanos, llamo su atención al frente. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Por qué dice Dios todo? Porque si nosotros, hermanos, hemos tomado la amargura como una manera de identidad, como parte de nuestra vida cotidiana, tal vez nos duela despojarnos de aquello que nos identifica. No sé si me explico. Al ser humano le cuesta mucho deshacerse de aquello que lo identifica. Y en otro momento he puesto este ejemplo. Una persona que ha estado enferma toda su vida, el día que sana, no lo cree. Se sigue sintiendo mal. Y sigue yendo al doctor. Oiga, pero es que usted ya está bien. No, es que me sigue doliendo, me duele mucho. Es que mira, ahorita nada más, hasta con trabajo logré llegar acá. Usted ya no tiene nada. Le dimos el mejor medicamento. Usted entienda ahora una cosa: usted ya está sana. Tiene que pensar ahora como una persona sana. Tiene que verse como una persona sana. Tiene que comportarse como una persona sana, porque usted ya está sana. Dice, no, este doctor no sabe, voy a buscar otro. Voy a buscar una segunda opinión. Y siempre que escuchamos algo que no queremos, queremos una segunda opinión. Porque queremos que alguien nos diga, no, usted viene bien mal. Usted sí sabe. Oye, ¿cómo te fue con el médico? No, este sí es muy bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque me dijo que estoy muy mal. Y es que así me siento, ¿verdad? Tú te ríes porque no te sientes como yo, pero yo me siento mal. Y lo mismo pasa con la amargura. Dios dice, despójate de eso, quítala completamente,
Ten otra identidad en ti, en tu persona. Hermanos, habemos personas que venimos a Cristo y por un tiempo nos sentimos bien. Ay, no, me siento bien, y hace tiempo que ya no siento enojo, y que no estoy triste, estoy triste, y que no me deprimo, y que no tengo ansiedad. Pero pasa el tiempo y te das cuenta que eso empieza a regresar otra vez, otra vez, otra vez. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque terminamos viviendo de acuerdo a nuestras fuerzas y no de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Un cristiano es una persona, perdón por la alusión, hermanos, que somos como un aparato electrónico. Cuando la batería empieza a disminuir, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que tomar el cargador, no lo traigo en este momento, ¿verdad? Y tengo que conectarlo, tengo que estarlo recargando. ¿Para qué? Para que siga funcionando. Pero muchas veces ya nos sentimos mejor y dejamos de orar, porque si te has dado cuenta, en ese tiempo, en ese momento, cuando te sientes bien, es porque no has descuidado tu oración, no has descuidado tu ayuno, no has descuidado tu lectura de la Biblia, no has descuidado, ¿verdad? O a lo mejor no lo has descuidado, pero has permitido que tu cabecita entre en otros problemas, otras aflicciones, y que te hacen recordar cómo te sentías o cómo eras. No, hermanos, no vivamos con nuestras fuerzas, no tratemos de controlar las circunstancias, porque va a llegar el momento, hermanos, en el que nosotros no podemos. Por eso es que lo que vamos a recordar el día de hoy, hermanos, es que es tiempo de sanar. Es tiempo de comprender que la vida cristiana se vive dependiendo del poder de Dios. Y hoy el hermano que estaba dirigiendo nos recordaba que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que tiene todo el poder, que para Él no hay nada imposible. Es tiempo de sanar, de comprender que la vida cristiana se vive dependiendo cada momento de Dios. Es tiempo de sanar, es tiempo de entregarle a Él todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos. Señor, voy a ser honesto contigo, sí me quiero vengar, sí me gustaría hacerle daño, Señor, tengo mucho coraje, Señor, pero te entrego eso a ti, te entrego mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, y voy a permitir a partir del día de hoy que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Voy a hacer incluso aquello que no quiero hacer, aquello que no me parece lógico, pero que tú lo mandas, Señor, porque quieres salvar mi vida. Voy a hacer a un lado lo que no te agrada para hacer lo que te agrada. Hermanos, es tiempo de sanar. Así que la próxima vez que la amargura quiere tomar el control de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es estacionarnos, doblarnos las rodillas, orar a Dios y decirle: Señor, yo renuncio a sentirme de esta manera en mi vida. Yo renuncio a vivir con dolor, renuncio a vivir con enojo, renuncio a vivir con amargura, renuncio a lo que yo creí que era mi derecho de venganza. Yo quiero experimentar tu paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de hacer aquello a lo cual fuimos llamados. Cada palabra, cada mandamiento que Dios nos da, especialmente aquellos que no son más difíciles de cumplir, hermanos, son exactamente aquellos que deberíamos de estar haciendo, porque Dios busca nuestro bien. ¿Qué leímos en Deuteronomio 32? Sus caminos, ¿cómo son? Perfectos. Son rectos, no hay maldad, no hay iniquidad en Él, hermanos. Así que todo lo que Dios pide para nosotros es bueno, es para nuestro bien. Filipenses capítulo 4, versículo 10, entonces nos recuerda: por nada estén desesperados. Esta mujer de la que yo les hablé hace rato, empezó a ponerse ansiosa y nerviosa cuando hablé, ¿verdad?, de que Dios podía perdonar a su papá. Dijo: no, yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración. Señor, no sé por qué, yo había experimentado tu paz y iba al templo y me gozaba con la predicación, pero ahora otra vez me siento así. Ojo, siéntate por un momento y pregúntate: ¿qué desató de nuevo ese sentimiento? ¿Qué desató de nuevo esa emoción? Es que me peleé con mi esposo, es que mi vecino, es que mi papá, hermanos, los seres humanos
Tenemos una mente tan perfecta que el chip se prende de inmediato cuando algo nos ocurre. Y es que esto es como lo que me hizo tal persona. Y regresamos otra vez a lo mismo. No. Por eso dice Dios: sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, y solo entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, mi corazón, sus corazones y sus pensamientos. Hermanos, ¿en dónde empieza todo lo que hacemos en la vida? En un pensamiento. ¿No es cierto que la palabra de Dios dice entonces que tenemos que renovar nuestra manera de pensar? Sí. Y cuando yo empiezo a renovar mi manera de pensar, voy a experimentar paz. Señor, pues nunca me imaginé que yo iba a terminar haciendo esto. Para las personas que nos visitan, yo me llamo Germán. Y Señor, y tú sabes que Germán me ha hecho mucho daño y me lastimó. Y durante 10 años viví prisionero de mi amargura, Señor. Pero yo hoy oro por él y aunque yo lo quería acabar, Señor, con mis propias manos, hoy lo quiero entregar a ti y te pido que lo bendigas. Y yo tomo la decisión en este momento de perdonarlo, ¿verdad? De que si yo un día tengo la oportunidad de hacer algo por él, Señor, lo voy a hacer aunque vaya en contra de mi voluntad. Yo quiero hacer tu palabra. Guarda mi corazón, Señor. Y en el futuro, cuando alguien actúe igual, yo lo primero que voy a hacer, en lugar de dar cabida, yo voy a orar, voy a ayunar a ti, voy a depender de ti. Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Yo ya no quiero vivir así. Cuando vienen situaciones que lastiman nuestros sentimientos, producen rencor y nuestro corazón se llena de eso. Y de demás actitudes, hermanos, que terminan formando un círculo vicioso que se convierte en amargura. Pero debemos de decir lo siguiente: debemos de permitir que Cristo llene nuestro corazón y debemos de orar, debemos de decir lo siguiente: he hecho un pacto con Dios a fin de ser santo, como Él es santo. A partir de hoy voy a entregar a Dios, voy a entregar en sus manos cualquier situación que yo viva. Voy a perdonar a cualquier persona que me haga daño. Voy a buscar la paz de Cristo. Voy a ser como David. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 30 versículos 1 al 6. David se vio envuelto en una situación repentina, no esperada, que provocó un espíritu de amargura en sus hombres. Él se sintió desanimado, se sintió desalentado, porque sabes, hermano, el hecho de que tú y yo renunciemos hoy a la amargura no significa que no la podemos experimentar mañana, o que mañana no podemos vivir algo que la puede provocar de nuevo. ¿Sí me explico? O que no nos volvamos a sentir desalentados. Pero cuando eso ocurra, tenemos que hacer lo mismo que hizo David, porque a veces es repentino, nos pasa a todos, les pasa a todos. Por supuesto que me pasa a mí como pastor, hermanos. Hay cosas que me enojan también, y que de repente me doy cuenta que estoy allí guardando cosas y digo: Dios, no, es que yo no debo de estar pensando así. A todos nos pasa, hermanos. Todos lo vivimos. Pero tenemos que hacer lo siguiente: cuando hemos tomado la decisión y le hemos dicho, ¿verdad? He hecho un pacto con Dios a fin de ser santo como Él es santo. Entregaré la situación en las manos del Señor, perdonaré al ofensor, buscaré la paz. Entonces, cuando venga la circunstancia, dice 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres, 1 Samuel 31, voy a esperar porque sí me interesa que lo leamos. Deme unos minutos más, casi termino. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué hizo David, hermanos? ¿Se amargó con ellos?
salió corriendo, empezó a buscar de qué manera resolvía él las cosas. No. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. David sabía, hermanos, que si en ese momento crucial de su vida permitía que la misma amargura entrara a su corazón como había entrado a todo el pueblo, las cosas no iban a salir bien. Hermano, inesperadamente llegarán a tu vida, a la mía, a nuestra vida, situaciones que nos van a provocar dolor. Pero no nos dejemos vencer de nuevo. Especialmente si además de eso las personas se vuelven en nuestra contra. Seamos como David. ¿Qué hizo David? Él cobró ánimo. Él puso su confianza en el Señor para saber qué hacer, cómo actuar. No te esperes. Hermano, una pregunta que no espera respuesta. ¿Oras todos los días? ¿O eres de los que son como la Lotería Nacional? Habemos cristianos que somos como la Lotería Nacional, ¿no? Oramos por lo que se acumula en la semana. El sábado, Señor, y de paso te oro por lo que venga la próxima semana, ¿no? Lo que se acumule la siguiente semana. No, hermanos, la oración es diaria. Es en el momento. En ese momento que estás sintiendo el enojo, que estás sintiendo que hierves, que te estás sintiendo dolido, que te estás sintiendo lastimado. Es en ese momento cuando la circunstancia está frente a ti, cuando hay que ir con Dios a fortalecerse en Dios para saber qué hacer. ¿Me estoy explicando, hermanos? En virtud de que David se fortaleció en Jehová su Dios, tuvo fuerzas para levantarse, para reponerse y para recuperar lo que le pertenecía. Vamos al versículo 18 y 19. Escucha esta idea. Estamos en el mismo capítulo. En virtud de que David se fortaleció en Jehová su Dios, tuvo fuerzas para reponerse y recuperar lo que le pertenecía. Hermano, ¿ya perdiste tu paz? Hermano, ¿ya perdiste tu gozo en Cristo? ¿Ya perdiste tu amor por el Señor? ¿Ya perdiste la paz con la que dormías en la noche? ¿Qué esperas? ¿Qué estamos esperando para recuperarla? Primero de Samuel 30:18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Por qué lo recuperó todo, hermanos? ¿Porque era muy valiente? ¿Porque era un buen guerrero? ¿Sabes por qué? Porque se fortaleció en el Señor. Habemos muchos cristianos en las iglesias, hermanos, que hemos fracasado porque vivimos con nuestras fuerzas. En el futuro no sé si los miércoles o los domingos, no lo decido todavía, voy a empezar una serie en la que voy a empezar a hablar acerca del Espíritu Santo. Se va a llamar algo así como Hablemos del Espíritu Santo, todavía no lo sé. Hermanos, necesitamos depender más del Señor, más de su Espíritu. Porque en la medida en la que Él desde nuestro interior toma el control y nos da fuerzas, entonces vamos a recuperar lo que perdimos. Hermano, ¿qué has perdido? El gozo, la alegría, la paz, el sueño, la confianza en ti mismo. Con tus fuerzas no lo vas a lograr. Fortalécete en el Señor. Y terminemos con esto entonces. Efesios capítulo 6, versículo 10. Estamos terminando la segunda etapa de esa serie de predicaciones que se llama Es tiempo de sanar. Dios no quiere una iglesia enferma. Nos ama, pero no quiere una iglesia enferma. Una persona enferma no puede hacer mucho. Una persona sana lo puede hacer todo. Una iglesia sana, y nosotros, hermanos, estamos ayunando 40 días para poder hacer cosas grandes para Dios. Pero para poder hacer esas cosas grandes para Dios, primero que nada necesitamos estar sanos emocionalmente. Leamos con fuerza, fuerte, hermanos. Efesios 6:10, dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Conclusión: para sanar de la amargura, hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos tomar decisiones de manera determinada. Necesitamos perdonar. Necesitamos ya no seguir culpando a los demás. Necesitamos decidir que es hora de ser libres del dolor para experimentar el gozo
y la paz de Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga. Y nuestro hermano